Les saludo nuevamente en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Si pueden ser tan amables de ponerse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Desde el verso 1 hasta el verso 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esta es palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor del universo, te adoramos en esta mañana. Al haber adorado y alabado, ahora te pedimos que tú por tu Espíritu hables a nuestros corazones, que tu palabra venga y nos dé la claridad necesaria para nosotros poder vivir tu palabra como tú quieres, y a la vez también poder ser verdadera sal y verdadera luz en un mundo que está oscuro y podrido, en el cual nosotros brillamos como luminares en el mundo. Ayúdanos, Señor, necesitamos mucho de la gracia tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Este mundo está convulsionado, patas arriba, con una escalada de violencia sin precedentes. Solo en Estados Unidos, este 14 de febrero, se produjo una masacre donde murieron 17 personas. En Parkland, escuela de Florida, con un fusil AR-15 por el joven Nicholas Cruz. Y en este mismo año, 1.260 personas han sido asesinadas en Estados Unidos. 18 ataques se han producido en este año, solo en este año. Aquí en República Dominicana el asunto no pinta menos tétrico. El 4 de febrero, una madre de 32 años con 3 niños, un varón de 11 años y 2 hembras, una de 13 y otra de 8, fueron asesinadas, luego violadas por un joven, aparentando ser un metálico, y padres con un hombre con padrastro con poderes ocultos, según él quería presentar, con su nombre Chamán Chakra. Ante esta y otras escaladas de violencia, ¿cuáles son algunas razones que la Biblia da? ¿Cuáles son algunas posibles soluciones que la Biblia tiene que decir? Tiene la palabra de Dios respuestas a un mundo violento, a esta sociedad. Y a nosotros como cristianos, ¿tiene algo que decirnos? ¿Tiene algo que decirnos para nosotros, decirlos también a nuestros familiares y relacionados? Gracias a Dios que sí la tiene. Aunque son muchos los factores, Dios se ha comunicado, Dios se ha revelado, Dios ha dicho lo que piensa en su libro, la Biblia.
la inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Y Él quiere que tú sepas lo que tiene que decir Él acerca de esto, tanto para ti como para los tuyos, para que seas parte de la solución. Esta segunda de Timoteo, segunda carta, es de la segunda que Pablo le envió a su hijo en la fe, Timoteo. Y el apóstol le escribió cuando Pablo fue encarcelado por segunda vez y ya presentía su muerte. Y él alienta a Timoteo, que lo ve un poco débil, un poco tímido y un poco con preocupación, a perseverar en sus deberes, a retener la doctrina y aceptar la persecución del Evangelio, evitando el error doctrinal, predicando en todo tiempo. Y es en esta sección del capítulo número 3 donde él le presenta los peligros que Timoteo se enfrentaría, alentando a que perseverara en la palabra enseñada. Y aquí yo quiero adelantar y preguntarte, ¿qué estás haciendo tú con la palabra de Dios para tu vida? ¿Está afectando tu vida para el presente y para estos tiempos difíciles? ¿O te están llevando, como diríamos los dominicanos, como caña para el ingenio, dejándote llevar de esta hueca, vacía y vana manera de vivir? ¿Estás apresado en la corriente de este mundo? Oh, por amor a tu alma, no sigas así, hermano o hermana. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra de Dios es pertinente y tiene que decirnos algunas razones del por qué estos feminicidios, del por qué estas masacres. Aquí vamos a decir 4, y esas serían algunas razones. Hay muchas que están entrelazadas y elementos que van unidos a ello. Pero con respecto a nuestro pasaje de la Biblia, nosotros tenemos que circunscribirnos a 4 por lo menos. Así que preguntamos a la palabra de Dios, ¿por qué están ocurriendo estos feminicidios? ¿Por qué está ocurriendo esta escalada de violencia en el mundo, en República Dominicana? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? En primer lugar, porque es un signo predicho de los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo. Es una señal, está anunciado. A Dios no le tomó por sorpresa. Es una señal de lo que está pasando, de lo que debe pasar en los últimos tiempos. Dice el pasaje de hoy: también debes saber esto, versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos aquí en Timoteo está haciendo alusión Pablo a los postreros días, declarando que iba a existir una urgencia. Ahora, cuando la Biblia habla de los postreros días, no está hablando únicamente de los tiempos finales, de los años de estos tiempos, no. Cuando menciona la palabra los postreros días, es esos días que empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés y que continuaría hasta su segunda venida. Y así como cuando uno va escuchando que un caballo se va acercando cada vez más a galope, así mismo se iban a escuchar con mayor intensidad los actos de violencia, los actos de crueldad, los actos que estamos viendo indicando que Cristo está a las puertas. Esto significa que estamos en los últimos días. ¿Te fijas, hermano? ¿Te fijas, hermano? Estamos en este tiempo, en estos días, en esta situación. Son estos postreros días y son tiempos peligrosos. Así que cuando uno dice, ¿y qué es lo que está pasando? Cuando la gente dice, ¿y qué es lo que está pasando, Dios mío? Es una de las respuestas que estamos diciendo. Es una señal de que Cristo viene pronto. Es una señal de que está ocurriendo, de que iban a venir tiempos peligrosos. Dice MacArthur, estos tiempos peligrosos es una palabra que se utilizó para describir la naturaleza salvaje de dos hombres que estaban poseídos en demonios, como aparece en Mateo 8:28. Tiene la misma palabra, salvajes.
La palabra que se traduce tiempos tiene que ver con épocas más que con un tiempo cronológico o calendario. Es decir, nosotros sabemos en el original que hay una palabra que tiene que ver con las horas, los minutos y los segundos. Y hay una palabra que indica en el original cuando se está refiriendo a una ocasión o tiempo en que ocurre el hecho. Y así es cuando él está describiendo eso. Es una situación que se está presentando que iba a ocurrir, una ocasión que iban a ocurrir esas cosas. Y la palabra es que esas eras salvajes y peligrosas, dice MacArthur, se incrementarán en frecuencia y severidad mientras se aproxima el regreso de Cristo. Nosotros vemos en el versículo 13 del mismo 2 de Timoteo 13, pero los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Va a haber de mal en peor, no va a mejorar las cosas, van a ir de mal en peor. Y eso es un indicativo de los últimos tiempos. Esta era de la iglesia está plagada de esta clase de movimientos religiosos que aumentan en ímpetu y fortaleza a medida que se acerca el fin. Nosotros vemos por toda la palabra de Dios, en el contexto de aquí está hablando también y principalmente de falsos profetas, de personas que están aparentando ser piadosos, pero nosotros sabemos y Él les dice que se está identificando. Así como Cristo mencionó en Mateo capítulo 7, versículo 15, que no todo el que le decía Señor iba a estar en el reino de los cielos. Y Él dice, versículo 15, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos eran los tiempos peligrosos que Pablo quería advertirle a Timoteo, pero son tiempos peligrosos que también quieren describirnos a nosotros. Esos tiempos peligrosos iban a ocurrir y se iban a incrementar a medida que viniera la segunda venida de Cristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 24, cuando se está dando señales acerca del fin, en el pasaje de cuando los discípulos le preguntan acerca del tiempo de la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo, Mateo 24, 6 al 14, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación, les matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Destaque esto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Lo ves, hermano? Aparte de guerras, de terremotos, de señales indicando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Va a haber, uno diría, pero esto no pasaba en los tiempos míos, pasaba en una pequeña escala, pero a medida que la segunda venida de Cristo se está incrementando, así mismo también iba a ocurrir y aumentarse. Hay muchos pasajes, solamente lo vamos a mencionar, Marcos 13, 12, Lucas 21, y todo eso indica que iba a ocurrir, como nosotros leímos en el mismo 2 de Timoteo 3:13, de mal en peor. Iba a ser una degradación cada vez más, y vamos a ver eso. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué está pasando eso? La primera respuesta, una de ellas, hay muchas que la Biblia nos quiere decir, y para que nosotros sepamos decirle a otras personas, porque es una señal de la segunda venida de Cristo. Son tiempos peligrosos. Esos son los postreros días.
es algo profetizado de los últimos tiempos, antes de la inminente venida de nuestro Señor. Y ahora, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues yo quiero preguntarte ahora y que tú mismo te contestes. ¿Estás tú preparado, preparada para si nuestro Señor Jesucristo aparece en gloria inmediatamente, sepas tú cómo estar listo? Nosotros vimos hoy en la escuela dominical que estábamos casados con nuestro esposo Jesucristo. Es una relación en la cual nosotros estamos unidos a Él. Pero, ¿será cierto que estamos unidos a Él? Hay algunos que no pudiera ser que se estén engañando en una relación. Como dice el Señor hablando una parábola acerca del siervo malo, que si el siervo comenzare a beber, comenzare a hacer todo tipo de cosas y andar como una persona que no está casada con Cristo, vendrá el Señor y lo pondrá aparte. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú de verdad casado con Cristo? Quien está verdaderamente casado con Cristo indica con su vida que el anillo está alrededor de su corazón. Solo está pensando en el aquí y el ahora. Hay un mundo perdido que no sabe lo que está pasando. Y tú solo viendo la última serie de Netflix, qué placebo, qué bobo te tiene Satanás para que no veas la necesidad de anunciar a un mundo las señales de la segunda venida de Cristo. Esos hombres que estaban ahí, la Biblia dice, como nosotros lo vimos en el versículo 13, que lo vamos a ver en detalles ahora, se la pasarían engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. ¿Podría ser lo que describa tu relación? Si no ha habido un cambio en tu vida que realmente muestre a Jesucristo que Él es tu esposo, podríamos creer que de verdad tú perteneces al grupo de los escogidos. Así que, en primer lugar, ¿por qué están ocurriendo esos feminicidios? Por señal predicha de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. En segundo lugar, volvemos y preguntamos, ¿por qué están ocurriendo tantos feminicidios? ¿Por qué está ocurriendo tanta violencia? 2, porque han cambiado los tiempos drástica y radicalmente. Si nosotros vemos en el pasaje que tenemos hoy, en 2 de Timoteo capítulo 3, no estamos hablando de un cambio con relación al tiempo de nosotros, de que nosotros éramos unos chiquillos molestosos y ahora los hijos nuestros están en esa misma tesitura. No es eso que estamos hablando. El pasaje indica que eran y vendrían tiempos peligrosos, son drásticos, son radicales, son cosas que se van a aumentar y va a haber una diferencia radical. Así que yo quiero que tú vayas conmigo a Proverbios 30, 11 al 14, para que entiendas de qué yo estoy hablando. Proverbios capítulo 30, versos 11 al 14. Los que no tienen Biblia, por favor, lo pueden observar y darse cuenta de lo que estamos hablando. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Si tú te fijas, no es un simple problemita que está pasando. Es que ha entrado un cambio de generación drásticamente, radicalmente.
Y así como hay una generación así, esa es la generación que podría describir los últimos tiempos. Hubo un movimiento que se llamó posmodernismo. Cerca de los años 1970, ese movimiento influenció a todas las personas que entraban dentro de esa generación. Y eso hizo lo que se significaba una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Son lentes con los cuales nosotros vemos e interpretamos la vida y que filtramos lo que es en el mundo. Y el posmodernismo entró como si tú en un líquido transparente le echaras un tinte azul. Y se fue entrando a medida que entraba la generación que seguía, los mileniales. Esa generación que entró a partir de los años 1980 en adelante. Y todos ellos quedaron contaminados con esa forma de pensar. Se define por 3 ideas. Consumismo. Tú vales lo que tú consumes o lo que tú privas que consumes. Segundo, nihilismo. Ausencia de verdad y valores absolutos. Por eso está mucho la fama, todo es relativo. Eso es relativo. Lo que tú estás diciendo, papi, es relativo. Lo que tú estás diciendo es relativo. Eso no es tan así. Todo. Perdieron el concepto de valor absoluto que nosotros teníamos y nuestros padres de muchas cosas que estaban ocurriendo. Y en tercer lugar, hedonismo. La valoración del propio placer por encima de todo. Eso quiere decir que para un joven la respuesta mejor de por qué tú haces algo o no, él te va a decir lo más natural que tú vas a entender. ¿Por qué tú estás viendo esa televisión? ¿Qué van a decir? Porque me gusta. Para ello es natural decirlo. Pero antes de los años 1980 no existía esa respuesta. De hecho, la Biblia no espera nunca esa respuesta de parte tuya. Es decir, que algo lo hacen, no será porque le gusta o no le gusta fregar, hacer oficios, ver una película. Eso está afectando nuestra sociedad. La familia, las parejas. Si me gustas y me haces reír, te acepto y hasta me caso contigo. Si no, mira, lo más fácil. Para ellos es tan fácil así mismo. Esta generación de millennials no está dispuesta a aceptar nada por el bien común. Por eso no tienen compromiso, sino solo con su grupo, con su coro. No le hables de compromisos de la iglesia. No le hables de compromisos con el bien común. No le hables de nada de eso. Es solo si hay coro, si hay grupo y si van ahí. ¿Qué tiene que ver con eso? La descripción que nos dieron de los últimos tiempos que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos allá. Estamos contestando que hay una generación diferente a otra, que no es sencillamente que como nosotros un poquito más diferente. No, no es eso. Ni nosotros que nos gustaba tumbar mango y cosas. No, no es eso que estamos hablando. Es que ha habido un cambio radical y dramático en ese tipo de personalidades. Porque habrá hombres, cuando está hablando de hombres se está hablando de ser humano, personas, amadores de ellos mismos, amadores de ellos mismos. Por eso tanto selfies se puedan hacer solos, lo van a hacer. Amadores de ellos mismos. Que se agradan a sí mismos. Trench, dice Hendrickson, toma la ilustración del erizo que se enrolla sobre él mismo formando una bola, dejando hacia el interior la lana suave y tibia y presenta las espinas agudas hacia los que están fuera, que se agradan
a sí mismos, soberbios, arrogantes. ¿Eres tú uno de esos que te amas a ti mismo? Puesto que se aman a sí mismos, son naturalmente, dice Gedeset, amadores del dinero, como dice, avaros, amadores del dinero, de la plata. Además de eso, son jactanciosos o fanfarrones. Eso es lo que quiere decir soberbios. Jactanciosos o fanfarrones. Como se describe en Romanos 1:30. Vayan conmigo a Romanos 1:30, que es una descripción parecida a lo que todos nosotros somos. Así como que de poeta, músico y loco, todos tenemos un poco. De esta descripción, todos tenemos algo contaminado. 1:31. Son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que describe ese tipo de personas. Esta palabra de jactanciosos, soberbios, indica fanfarrones. Se refería a una persona, dice Henderson, que viaja por el país. Puede estar vendiendo medicamentos, jactándose de sus virtudes curativas, de donde sale un charlatán. Pero este pasaje se quiere decir la jactancia en general. Así como una gente, lo que vivimos y teníamos y escuchamos, varios vendedores que iban a los pueblos anunciando, y por aquí también por los barrios llegamos a escuchar varias veces que un medicamento que curaba todas las cosas, curaba el pecho apretado, curaba qué sé yo cuánto, toda una serie de cosas. Y uno decía, bueno, y ya, ¿qué será lo que no cura? Pero ahí de usted, si usted compraba una cosita de eso, se quedó engañado. Jactaban, decíanlo. Es esta generación así. Entonces, mientras se jactan a sí mismos y de sus mercancías, sus logros y talentos, estas personas son, como dice la palabra de Dios, soberbios y blasfemos. Son déspotas en su actitud hacia los demás. También son del tipo soberbio, arrogante. No es sorprendente que tales personas también sean descritas como blasfemos. Cuando hablan, ellos hieren o dañan. Usan un lenguaje burlesco que insulta a Dios y al hombre. Es por eso que tú lo puedes ver haciendo bullying a todo el mundo, poniendo en ridículo a quien sea. Y cuando uno les llama la atención con respecto al amor y hacia tratar a la persona, ahí tú no puedes pasar un chiste sano o un momento alegre. Un grupo de palabras formando en torno a esa raíz tiene muchos ejemplares del Nuevo Testamento. Y yo pregunto, ¿es como la Biblia describe tu actitud o la de los que te rodean y necesitan ser confrontados en amor? Después que entres en su mundo, que te pongas en sus zapatos. Amor no quita conocimiento y ellos deben retratarse en el espejo de la palabra de Dios. ¿Eres tú como uno de ellos? Es por eso que la Biblia menciona varias veces a los jóvenes y a las personas que tienen una actitud, que busquen la humildad, que se sujeten a los ancianos, que los hagan, porque ellos piensan que se ha inventado el agua en botellita. Ellos piensan que lo saben todo porque saben más computadora que uno, cuando le falta pasar años de experiencia para vivir la vida cristiana. El segundo agrupamiento que Henderson da es de desobedientes a sus padres, ingratos, profanos, sin sentimientos e implacables. A esas personas les falta las cualidades excelentes de la sumisión, de la gratitud, de la santidad, del afecto por sus propias familias, de la actitud perdonadora. Es por eso que si tú ves que el dedo meñique
se enfermó de uno del coro de los amiguitos de ellos. Están yendo a visitarla, pero se murió un hermano de la iglesia. Ellos le da 3 pitos. No pasó nada, no pasó nada. Amadores de ellos mismos. Es por eso que tú lo ves, desobedientes a sus padres, ingratos, profanos, sin sentimientos, implacables. No tienen conexión con la iglesia, no tienen conexión con la vida de Cristo, no tienen conexión sino solo con su grupo. Está implícito en cada caso que poseen la actitud opuesta. Esto es, no solo son desobedientes, sino definidamente rebeldes. No solamente son indomables, sino feroces. No solamente son faltos de santidad, sino son impíos. Tomando esas 5 características una por una, dice Henderson, estas personas se describen como que son, en primer lugar, desobedientes a los padres. Y eso lo presentan. O sea, no es que tú fuiste rebelde en los tiempos de atrás y que tus hijos están... No, es que estamos hablando de una generación de los postreros días y estamos hablando de una generación totalmente diferente. Esto muestra que son ingratos, que no aprecian los muchos actos de bondad que sus padres han derramado sobre ellos, dice Henderson. No aprecian a las demás personas ni a Dios. Es por eso que como a Dios ni siquiera le dieron gracias. Aunque las bendiciones son bastante comunes, en este mundo no hay gratitud común, gracia común. Con respecto a las cosas que tienen sanción divina, son profanos e impíos. No reverencian la santidad establecida. Esto implica que son sin sentimientos o faltos de comprensión, despiadados, carentes aún del afecto natural como el que los padres sienten por los hijos y los hijos por los padres. Sin afecto natural o amor. Ellos muestran esa misma insensibilidad en todas las cosas, también en su relación con sus semejantes. Sus contiendas no terminan jamás. En su campo jamás se derrama una libación para simbolizar que los que han tenido diferencias entre sí han acordado tener una tregua. Son implacables, irreconciliables, como parece en Romanos 1. Te estará describiendo la Biblia a ti. Te estará retratando la Biblia a ti. Es para que veas cómo la palabra todo suficiente describe lo que está pasando. Y en el último grupo muestran cómo esas actitudes interiores o deficiencias se expresan exteriormente en palabras de odio y actos de crueldad. Vean conmigo desde el versículo 3 final: calumniadores, intemperantes, indómitos, aborrecedores de lo bueno, traidores, cegados por el engreimiento, amantes de los placeres más que de Dios, que niegan, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Entonces esas personas arrojan insultos y acusaciones falsas, y si no son falsas, son hostiles contra los demás, son calumniadores, acusadores falsos, imitadores del gran diablo o Satanás. Eso es lo que quiere decir cuando están hablando de calumniadores. Tiene la misma palabra de frecuente aparición en el Nuevo Testamento. Jamás aprendieron a controlarse, por lo cual son intemperantes, sin inhibiciones, absolutamente carentes de dominio propio, desprovistos del poder de poner atajo a sus propios estímulos o impulsos, intemperantes o desenfrenados. No habiendo asentado el juicio, son indómitos, salvajes, fieros, crueles, desprecian las virtudes, son aborrecedores de lo bueno. Sus asociados son entregados por ellos a sus enemigos, aún antes que su ruina sea evidente. Esto no quiere decir, cuando dice amadores de los deleites antes que Dios, no es que quiere decir que ellos aman a Dios menos, no, es que ellos no aman a Dios en absoluto. Más bien, lo que hacen es que aman sus deleites.
Ellos pueden pasarse en el chat hasta las 3 de la mañana sin ningún tipo de problema. Pero desde que tú le hablas un minuto con la palabra de Dios, ahí no, ahí se duerme. No solamente fuera de la iglesia tú encuentras ese tipo de personas. Se han infiltrado en la iglesia. Y aun cuando sean excluidos de la comunión de la iglesia, todavía pretenden que son cristianos. ¿Por qué podemos pensar que están casados con Cristo un tipo de persona así? Cuando la gracia transforma, cuando la gracia entra en un corazón, la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todo tipo de personas. Y eso nos presiona Tito 3, vayan conmigo. Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja tal como somos. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda clase de mansedumbre para con todo tipo de personas. Porque nosotros también éramos pasados en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Si continuamos siendo así, es que no se ha producido ese cambio. Pero, esos maravillosos pero de la Escritura, versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. A ese amor para esas personas nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso pasó. Ya estoy finalizando. Tenemos todavía un punto más que hablar sobre la descomposición familiar y por qué razón, pero no lo vamos a tratar en esta mañana. ¿Por qué razón está pasando los feminicidios y está pasando la violencia? Pero según estos pasajes hasta ahora, lo que hemos llegado, yo pido que tú te examines a la luz de la palabra de Dios, por si acaso el perfil, lo que está diciendo acerca de eso, te describe a ti. No es posible que si tú eres un hijo de Dios, un salvado por la sangre de Cristo, no se esté produciendo una transformación, porque esa gracia que se anunció y se habla de cómo cambia la gente en la clase del hermano Misael que está mencionando, es hacia un lugar que nos está llevando, y al estar casados con Cristo es una relación que va creciendo día a día. Es decir, que yo era un malapalabroso, eso está en Efesios capítulo 4, pero no puedo seguir siendo un malapalabroso. Algo ha pasado, o yo no he sido cambiado. No es posible que yo siga bailando y bebiendo y extendiendo la parte como las otras personas. No es posible que yo siga, pero que eso no salva. Claro que no salva, pero demuestra que ha sido salvado. Es el hecho de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que nosotros nos acerquemos y digamos, mira, eso es una mata de China muy bonita, y lo vemos con un bajo acuaba, o lo leemos con una, ¿cómo se llama? Que lo que salen unos frutos parecidos al tamarindo, así, no, mira, él se ve por fuera y parece tamarindo, pero te aseguro que es China adentro. Bueno, y tú arrancas el fruto y lo muerden, marrón. No, pero mire, China, es más,
Fue que se mareó un poquito, pero es China. Y tú le das esa mordida y te choca casi con una semilla de esa, de tamarindo dentro. No, mira, eso es China. Esa semilla que tú cogiste es marrón, pero es China. Oye, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero déjame decirte que tienes que volver y predicarte el Evangelio como todos nosotros. El Evangelio es el cambio del corazón que dice que somos pecadores, pero que necesitamos a un gran Salvador. Ese Cristo Jesús vino al mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino y se dijo, su nombre es Jesús, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No fue para hacer posible la salvación, pero si tú no viniste, Él vino a salvar. Y lo que Él vino a hacer, Él lo cumplió. Miró el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Así que Él está salvando diariamente de tus pecados. Te salvó de la condenación del pecado y te está salvando diariamente de tus mismos pecados. El mayor problema para Cristo es tu pecado. El mayor problema para Cristo y de Dios es que tú te parezcas a Cristo cuando finalice. Así que es necesario nacer de nuevo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tienes que predicarte el Evangelio otra vez. Hay esa transformación de esas personas, es un nacer de nuevo. No es que parezcan cristianos, es que sean transformados por el Espíritu Santo. No es que parezcan que son más o menos la sociedad tranquilo y los niños calladitos, tranquilos, que no hagan mucha bulla. Es que nazcan de nuevo, que queremos que nuestros hijos y familiares sean. El mayor problema es ese. No es que se comporten bien aquí en la iglesia. No es que no hagan todo lo que uno les dice. Esos son secundarias cosas. Es que nazcan de nuevo, que seas transformado por la gracia para que ames lo que Dios ama y que aborrezcas lo que Dios aborrece. Esos feminicidios y esas violencias solamente pueden ser transformadas por Jesucristo. Solo Dios Espíritu Santo, tanto tú como ellos, solamente podrán hacerlo por eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En segundo lugar, eso incluye una transformación en la mente, como dice Romanos 12, 1, 2. Tiene que haber una transformación en la mente. Pablo les dijo que en vista a todo lo que se había hecho, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto razonable que se espera. Y te dije, no te dejes amoldar por este modo de ver estos valores de la vida, sino transformados, o déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuando la Biblia quiere entrar y con lo que quiere tratar principalmente entrando por la mente, porque son las ventanas del alma. No son las series de televisión ni de las vidas que te van a poner entretenimiento. Son lo que la palabra de Dios entre para ti, de todo lo que, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Son las ventanas del alma, los ojos y los oídos. Como alguien lo mencionó, no es posible que tú escuches todo tipo de música y te quedes igual. Las letras, todo eso, lo que pensamos tiene consecuencias. No es posible que tú veas todo tipo de películas y te quedes como si nada hubiera pasado. ¿Pondrá brasas debajo del fuego y no arderán? No, nuestros pensamientos tienen consecuencias.
y lo que hacemos también en base a eso. Así que si tú no buscas una manera de renovar la mente, no va a pasar eso. Si lo que ves, si lo que juegas son actos violentos que aparecen con respecto, si es de eso que estás alimentando, ¿cómo piensas que va a salir algo bueno cuando estás? A mí no me afecta, yo puedo ver todo eso y no me afecta nada. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es de ahí de donde va a salir. Tercero, tienes que denunciar el mal a familiares, vecinos, como la labor de la atalaya. Si muchos de esos metálicos, si mucho de esa violencia que nosotros vimos con respecto a feminicidios y otro tipo de cosas, lo denunciáramos, en vez de que por el coro quedar bien, nosotros, otra historia sería. Ocurrirían menos feminicidios, ocurrirían menos violencia. Pero para eso tenemos que entrar en el mundo de esas personas, porque esas personas van a decir, ¿y por qué yo te tengo que oír si tú no te has interesado nunca en mí, ahora quieres que yo haga eso? Para eso fuimos llamados como instrumentos en las manos del Redentor. No podemos quedarnos del lado fariseo, así de lejos. Hay que entrar en el mundo del vecino que necesita ayuda, de la vecina que está en oscuridad, de aquellos que se están tirando de a balazos. Y el remedio no peleen tanto, el remedio es el Evangelio, es Jesucristo. El remedio tiene que ver con una transformación de adentro hacia afuera. Y para eso hay que invertir tiempo. Pero asimismo, Cristo nos mandó en la gran comisión: vayan, id y hagan discípulos de todas las naciones. Hay que ir, hay que enfrentarse y hay que escuchar, pero hay que ser sincero en la verdad y enfrentarlos, no con mis pensamientos, sino con la inerrante, infalible palabra de Dios. Ella es la que yo tengo que primero servir a mí, como dice Deuteronomio: estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón, y luego de eso las repetirás a tus hijos, estando en la casa, al acostarte y al levantarte. Que el Señor nos ayude. Terminaremos sobre ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los feminicidios y la violencia? Y cuál será la solución. La solución es Jesucristo. Que Él nos bendiga y nos ayude. Oremos. Padre Celestial, gracias porque nos advertiste que vendrían tiempos peligrosos. Gracias porque nos advertiste cómo iba a entrar la generación de estos últimos tiempos. Gracias, Padre Celestial, porque la solución es Jesucristo, el gran Salvador. Predicarnos el Evangelio, que somos pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador, que Él puede librarnos de nuestros pecados, que Él es la verdadera luz, la verdadera agua que salta para vida eterna, que Él es el verdadero pan que puede suspendernos. Padre, ayúdanos a presentar defensa ante todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en nosotros, y ayúdanos a vivir una vida que te agrade. Sigue con nosotros en el día de hoy. Ayúdanos a no desconectarnos de tu santo día en el día de hoy, y a prepararnos para venir delante de ti otra vez, a adorarte, a exaltar tu nombre y a escuchar tu palabra por el hermano Misael. En el nombre de Jesús.